Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. En este día, como de costumbre, quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta la tendremos en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 26. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Nosotros, queridos hermanos, hemos estado viendo en estos meses 4 aspectos que demuestran si realmente nosotros hemos crecido espiritualmente o somos maduros espiritualmente. Y para esto hemos visto aquí en el libro de Santiago cómo reacciono ante las pruebas, cómo reacciono o resisto la tentación, cómo respondo a la verdad escrita de Dios, o sea, a su palabra. Y hoy día vamos a ver lo último, que es cómo refreno mi lengua. Que el Señor nos ayude. Hemos visto todo esto para que veamos realmente y midamos nuestro crecimiento espiritual. Lo que hemos leído el día de hoy dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Que el Señor nos ayude. Esto se refiere, queridos hermanos, que nuestra relación, cierto, ante Dios es una relación vacía, sin valor y sin significado. Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿refreno el uso de mi lengua? ¿Soy cuidadoso en elegir mis palabras? Que Dios nos ayude y nos bendiga. En el capítulo 3 de Santiago nos habla acerca de la lengua y nos dice que si podemos controlar nuestra lengua, si podemos controlar nuestras palabras y nuestras conversaciones, somos personas maduras y estamos creciendo espiritualmente. Por eso tenemos que hacernos la pregunta, queridos hermanos: ¿somos así nosotros? ¿Podemos controlar nuestra lengua? ¿Podemos controlar nuestras conversaciones? Meditar, ¿cierto? Controlar nuestras palabras. Que el Señor nos ayude. Fíjese que nadie puede borrar lo que uno ha dicho. Que el Señor nos ayude. Siempre las palabras que nosotros decimos van a quedar grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, como también en el pensamiento de las personas que nos escuchan. Que Dios nos ayude. ¿Alguna vez hemos dicho algo de lo cual nos hemos arrepentido? ¿O no quisimos decirlo? ¿O no debíamos haber dicho tal cosa? Que el Señor nos ayude. El tema, queridos hermanos, que si lo dijimos, si dijimos algo de lo cual nos hemos arrepentido alguna vez, lo dijimos porque eso estaba en nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Y nos dice la palabra del Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si usted y yo hemos dicho palabras, ¿cierto?, que han ofendido, palabras con enojo, palabras con ira, si hemos hablado mal de alguna persona, querido hermano, eso estaba en nuestro corazón. Había en nosotros enojo, había en nosotros ira, había celos, contienda en nuestra vida. Por eso, querido hermano, hablamos muchas veces palabras, ¿cierto?, que en vez de edificar nos destruyen y después nos vemos arrepentidos, porque como les decía, las palabras que decimos, esas no se borran. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. En relación a la lengua, nos dice que la lengua sí tiene el poder para mentir. Que Dios nos ayude. Y la palabra lo coloca en el mismo nivel de otros pecados, que muchas veces pensamos que el mentir no es tan grave, pero mire lo que dice la palabra del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que Dios nos ayude. Entonces la mentira, el hablar engaño, el mentir con nuestra boca, queda al mismo nivel de todos los otros pecados, queridos hermanos y queridas hermanas. El tema, queridos hermanos, que no se puede confiar en una persona que es mentirosa. La lengua que tiene el poder para engañar, tiene poder para mentir. Si nosotros mentimos y no decimos la verdad, entonces no podemos dar un buen testimonio, queridos hermanos, si en nuestra boca hay mentiras. Que Dios nos ayude, que Dios nos aumente la fe. Siempre los mentirosos, hermanos, salen descubiertos. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. La lengua tiene poder para destruir, dice la palabra del Señor. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Usted sabe, queridos hermanos y queridas hermanas, que un pequeño fuego, una llama pequeña, una chispa que se encendió, ¿cierto?, en un campo, ¿cierto? Esa chispa, ese pequeño fuego, o esa fogata que se olvidó apagarse bien, esa pequeña fogata enciende grandes bosques y destruye hectáreas de bosque, de vegetación. Que Dios nos ayude y que Dios nos aumente la fe. Así Dios compara la lengua. Nuestra lengua, si no la refrenamos, si no cuidamos de decir lo correcto y decimos las palabras que salen de nuestro corazón y no meditamos en lo que decimos, porque la lengua puede destruir la reputación de alguna persona, querido hermano, cuando hablamos, ¿cierto?, de esa persona a sus espaldas o hablamos de esa persona con otros, destruimos su reputación. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. Y también, queridos hermanos, cuando tal vez hablamos, ¿cierto?, y hacemos mal uso de nuestra lengua, ¿cierto?, se deja una mala impresión ante los demás. También su testimonio, mi testimonio, ¿cierto?, se termina porque cuando yo voy, si hablo alguna palabra en contra de mi hermano, de mi hermana contra otro, ¿qué piensa esa hermana o ese hermano de mí? Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Por eso es importante refrenar nuestra lengua, dominar nuestra lengua, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor que la lengua tiene poder para contaminar. La lengua, cierto, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo. Que el Señor nos ayude. Se contamina nuestro cuerpo cuando se producen conversaciones que no edifican y que traen decaimiento a los más débiles. Hermano, cuidado con lo que decimos y a quién le decimos las cosas. Hay hermanos nuevos, hermanos débiles, queridos hermanos, que muchas veces al escuchar una mala conversación, una mala palabra que sale de nuestra boca o que hablamos mal de alguna persona, se decepcionan del Evangelio, se decepcionan de nosotros los cristianos y ya no quieren servir más al Señor. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Se contamina nuestra vida y contaminamos además cuando hablamos mal de un hermano a otro hermano. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Por lo tanto, queridos hermanos, si nosotros logramos refrenar nuestra lengua, realmente estamos siendo hombres y mujeres maduros delante del Señor Jesucristo. La lengua tiene poder para bendecir y maldecir. Dice la palabra del Señor que con la lengua, con ella, bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si bendecimos a Dios con nuestra misma lengua que maldecimos a los hombres, esto es inconsistente, queridos hermanos y hermanas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Es un signo de inmadurez en nuestras vidas. Es una falta de crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude.
Si decimos que amamos a Dios y maldecimos a nuestros hermanos o hablamos mal de nuestros hermanos, entonces la gracia de Dios, hermanos queridos, no está en nosotros. La misericordia de Dios no está en nosotros. Nuestra lengua tiene poder para dirigir a nuestros hijos, hermanos queridos. Si nuestros hijos crecen siendo chismosos es porque escuchan chisme de nosotros en nuestra casa. Si nuestros hijos crecen siendo mentirosos es porque nos escuchan hablar mentiras a nosotros en nuestra casa. Es necesario que como padres, como abuelos, tengamos cuidado con lo que hablamos delante de nuestros hijos para que ellos no sean contaminados, muchas veces con las palabras que no son agradables delante del Señor o porque por nuestra inmadurez no podemos dominar nuestra lengua. Que Dios nos ayude, que nos bendiga y me ayude a mí, que ayude a todos mis hermanos y hermanas a que podamos dominar nuestra lengua y lo que sale de nuestra boca. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias porque usted es bueno. Gracias por darnos la bendición de ser sus hijos. Queremos, Señor, crecer y madurar. Si de nosotros salen palabras que dañan, que ofenden, mentiras, calumnias, Señor, sáquelas de nuestra vida, sáquelas de nuestra boca, sáquelas de nuestro corazón, Señor. Que hablemos con salmos, con cánticos espirituales, como lo manda su palabra. Que podamos edificarnos los unos a los otros con nuestras palabras, Señor. Que no haya engaño, que no haya mentira, que no haya falsedad, Señor, en nuestra boca. Ayúdenos, Señor, y también ayúdenos a cuidar en nuestro hogar lo que decimos, para que nuestros hijos, Señor amado, no crezcan y sean mentirosos, Señor, y no sean calumniadores, corderitos santos, y escuchan de nosotros que hablamos mal de otra persona. Ayúdenos, perdónenos y guíenos y háganos madurar cada día. Gracias por su palabra, bendígala en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y en todo lo que coloque en mano en esta semana que comienza, Dios los sea prosperando.